generales de la participación de la ponencia del día de hoy y posteriormente, pues bueno, ya abriremos la sesión a ustedes, a que nos hagan preguntas, comentarios a través del chat. Y pues bueno, para dar inicio me voy a permitir dar lectura a una breve síntesis curricular de la ponente del día de hoy. Elsa Arroyo Lemus es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde realiza estudios e imparte cursos y seminarios especializados en tecnología, historia y materiales del arte novohispano. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en Historia y la licenciatura en Historia, la maestría es en Historia del Arte. Además, es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es miembro del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y colabora en investigaciones interdisciplinarias sobre el patrimonio cultural mexicano. En 2019 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Cuenta con diversas publicaciones de carácter interdisciplinario y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Muchas gracias, Elsa, nuevamente por estar aquí con nosotros. Pues bueno, te cedemos el uso de la palabra para que puedas pues, participar con nosotros con este tema por demás interesante, el trabajo que has venido realizando en la región de los volcanes, este proyecto de rescate de la pintura mural en los conjuntos conventuales. Pues muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo la invitación al Centro INAH del Estado de México. La verdad es que no me esperaba recibir una invitación, aunque, bueno, sí se conmemoran estos 3 años de la catástrofe que vivimos el 19 de septiembre de 2017, y lo he tenido muy presente en estos días. Y es una oportunidad también de volver a compartir esta experiencia de investigación y de trabajo in situ que llevamos a cabo en la UNAM. Para hacer esto, bueno, ya voy a empezar compartiendo mi pantalla. Sí, ¿verdad? Ahí ya se ve, sí, nada más si le puedes poner en modo de presentación. Ahí está ya. Bueno, empezar un poco recapitulando, aunque, bueno, efectivamente lo tenemos en la memoria muy fresco, el suceso telúrico del 19 de septiembre. Sin embargo, bueno, recordar la magnitud de 7.1 en la escala de Richter, y también recordar que las afectaciones se concentraron sobre todo en la zona centro y sur del país. También recordar que fue el segundo terremoto que ocurrió en septiembre, el primero con mayor magnitud, pero el segundo, debido al lugar del epicentro, afectó mucho más conjuntos patrimoniales muy importantes para la historia patrimonial y cultural del país. Y esta experiencia del terremoto de septiembre tuvo un papel fundamental, digamos, también para renovar y actualizar prácticas y soluciones que ya se venían emprendiendo desde la experiencia terrible también del terremoto de 1985. Estas experiencias han permitido poner en marcha una serie de protocolos y normativas que, sí, gestadas desde la esfera gubernamental,
han permitido también establecer acciones de rescate y apoyo solidario por parte de la sociedad civil, de las comunidades, de la gente que vive directamente en las zonas de patrimonio. En 2017 esta experiencia, las prácticas continuadas, los simulacros, el conocimiento que tenemos o que adquirimos los que vivimos el temblor de 1985, asimismo la solidaridad, la sinergia del trabajo comunitario, hizo que desde los 3 niveles de gobierno se atendiera de una manera inmediata y eficaz la emergencia, pero sin duda, obviamente, también se vio esta dinámica de un ejercicio, digamos, bien extendido de acciones, pero también de problemas que iban surgiendo al momento de darnos cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y bueno, el impacto en términos numéricos, digamos, lo que se manejó en la prensa en ese momento era, en los primeros días, 369 muertos, cifra que fue fluctuando, digamos, en los siguientes días, miles de personas heridas o desplazadas, algunas de las cuales hoy, a 3 años del sismo, siguen en condiciones de vulnerabilidad, y más de 2.200 monumentos patrimoniales dañados. Esta cifra también, digamos que tomó un tiempo fijarla, y luego también ha sufrido otras modificaciones. Otras de las cifras que fueron realmente sorprendentes en los primeros años, en los primeros días, perdón, posteriores al sismo, fue la de los costos que retomaría, digamos, o que implicaría considerar labores de reconstrucción, de rehabilitación, de volver a la normalidad, digamos, después del desastre. Costos que además obviamente estaban totalmente también fuera de la esfera de posibilidades de un país, y bueno, todas estas cosas las seguimos arrastrando, digamos, incluso en la actualidad. Justamente derivado de esas noticias que invadieron las redes, que invadieron también la prensa, que bueno, este es un aspecto que sí fue distinto con respecto al temblor del 85, y es la velocidad con la que circuló la información, que hoy es para nosotros un área sí de oportunidad, pero también es un área que debemos cuidar mucho en términos de qué tanto se impacta, digamos, con esta circulación veloz de noticias a través de los distintos medios con los que ahora contamos, las herramientas digitales y obviamente los teléfonos celulares que nos tienen todo el tiempo, ¿no?, al tanto de lo que está pasando. Todo esto hizo que también desde el ámbito académico nos preguntáramos de qué manera podemos aportar, de qué manera podemos hacer valer el papel que sin duda podríamos tener como asesores o como acompañantes de las instituciones que por ley están encargadas de la salvaguardia y la protección del patrimonio cultural. Es así que desde el 29 de septiembre organizamos una serie de brigadas, por un lado, para hacer llegar víveres, actuar, digamos, acorde con las exigencias o con lo que se estaba llevando a cabo en el momento, para acompañar también a la sociedad, a las comunidades afectadas. Hicimos una serie de brigadas en las que entregamos víveres, pero también tenían el objetivo de hacer unos recorridos para saber qué tan posible era la circulación, qué tan abiertos estaban los accesos a los lugares afectados. Y bueno, hicimos estos primeros recorridos con grupos de investigadores de la UNAM, y en esas brigadas nos permitieron definir qué es lo que íbamos a trabajar, o hacia dónde podíamos enfocar los esfuerzos desde el Instituto de Investigaciones Estéticas. Y bueno, Renato González, en ese momento director del instituto, nombró, digamos, un comité encargado de llevar a cabo estas brigadas, estos recorridos, de comunicarse también con las autoridades encargadas de la protección de patrimonio, y poner a disposición una serie de información o de datos que tenemos nosotros también como una institución que desde el primer tercio del siglo XX se dedica a los estudios y a la investigación en arte mexicano. En esta primera brigada tratamos de integrar un grupo multidisciplinario, sobre todo también conformado con gente que hubiera tenido experiencias previas en condiciones de emergencia por desastres naturales, o bien que hayan tenido experiencia en el registro de monumentos in situ, que bueno, es toda un área de especialidad. Y
en una reunión que tuvimos en grupo, decidimos enfocar nuestros esfuerzos en este conjunto de monumentos que conforman los 14 conventos de la Ruta del Volcán, declarados Patrimonio Mundial desde 1994. Y por un lado, algún lado teníamos que empezar, esta vía estaba abierta, teníamos información también reunida dentro de nuestros acervos del instituto, había especialistas que habían trabajado previamente tanto en la conformación de la convocatoria que derivó en la Declaratoria Patrimonial del 94, como especialistas que habían trabajado ya en investigaciones específicas sobre alguno de estos monumentos, o bien que habían desarrollado asesorías de tesis o trabajos puntuales específicos sobre alguno de los temas vinculados con este patrimonio. Consideramos que era importante también integrar la investigación hacia este conjunto de los 14 monasterios debido a su notable valor patrimonial y a las afectaciones tan serias que habían tenido. Digamos que también la prensa se llenó de imágenes que estaban enfocadas mucho en estos monasterios. Y bueno, entre el 6 de octubre y el 20 de noviembre llevamos a cabo una labor de recorridos por los sitios, como estaban operando o que ya habían operado incluso otras brigadas de diferentes especialistas con diferentes enfoques y diferentes objetivos. Y en estos recorridos nos pudimos dar cuenta de cuáles eran también las áreas que todavía, digamos, que no estaban cubiertas dentro de este paraguas de primeras acciones realizadas como consecuencia de la emergencia por el sismo del 19 de septiembre. Nos importaba también apoyar en la comprensión de cuál había sido el daño, reunir información histórica y de nuestros archivos para tratar de entender cómo o cuál era el estado, cómo se habían dado las afectaciones, qué partes, ¿no? eran realmente también las más afectadas, pero desde el punto de vista de la historia del arte, de la conformación, digamos, en capas estratigráfica de estos monumentos. Y es ahí donde nosotros comenzamos. La primera pregunta estaba dirigida justamente a tratar de situar, digamos, donde la valoración contemporánea del patrimonio había sido afectada por el sismo, y en esos recorridos también nos dimos cuenta que era fundamental tener esta información comparativa con los documentos históricos o con las fuentes a partir de las cuales pudiéramos hacer una comprensión o pudiéramos contribuir en una comprensión integral o más global de estos monumentos. Bueno, aquí nada más un ejemplo del tipo de información con el que contamos en el Instituto de Investigaciones Estéticas y que nos permitió de muchas maneras poder establecer un antes y un después de cuál era el estado en el que se encontraban los monumentos o cuáles eran las afectaciones principales. Hicimos una una base de datos de deterioros, tratando también como de apuntar hacia una especie de construcción de índice de riesgo, pero enfocada hacia los valores históricos del edificio. Eso es importante, digamos, como señalar. Ya voy a hablar un poco más de eso en esta plática. Bueno, esto lo vinculamos también con otro tipo de información que está disponible, por ejemplo, como las fotografías históricas del acervo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que es fundamental para entender también, obviamente, la conformación de estos monumentos, pero también su historia edilicia o su historia de reconstrucciones o de reparaciones y modificaciones en el siglo XX, por ejemplo. Y bueno, durante los recorridos que se hicieron además de la mano también con la autorización de las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pudimos acceder a los monumentos, pudimos, digamos, capturar en imagen y también en documentación de primera mano, rescatado in situ, digamos, cuáles habían sido algunos de los daños presentes en el edificio. Hicimos algunas fotografías de gran formato, fotografías digitales, sobre todo por la velocidad también con la que se tienen que tomar estas imágenes, considerando las condiciones de inestabilidad estructural que imperan en el interior de los templos o de los claustros de los conventos, y algunas también vuelos de dron para tener imágenes
de vistas aéreas, cosa que también sabíamos que las habían hecho o que las estaban haciendo otras brigadas. En estos recorridos, además de ver los obvios daños estructurales que tenían los edificios, nos dimos cuenta que una de las áreas, digamos, que necesitaban atención y que justamente por el establecimiento de prioridades en la atención para la conservación del patrimonio, en un primer momento no se estaban considerando por parte de las propias autoridades del instituto, era la pintura mural. Y la pintura mural de estos conventos finalmente tiene un valor muy importante y un significado muy importante también en términos culturales, porque corresponde a aquellos pocos ejemplos que quedan de los programas pictóricos que conformaron el imaginario y la cultura visual del siglo XVI, imaginario muy importante de esta producción cristiano-indígena que se produjo en la zona, y de algunos incluso escenas o conjuntos pictóricos únicos y que no se repiten en ningún otro lugar. Sí nos parecía que era muy importante enfocar esfuerzos hacia la parte del rescate y la comprensión de los daños que estaba sufriendo la pintura, porque además, bueno, mientras entrábamos a los conjuntos y a los monumentos, nos dábamos cuenta que, bueno, todas las brigadas y todos los rescatistas y todos, digamos, los agentes que tenían que ver con este primer momento de respuesta ante el desastre, pasaban encima de la pintura mural. Bueno, sí, efectivamente, no era parte de las prioridades del comienzo, pero para cuando nosotros llegamos, ya podíamos entonces tratar de apoyar en esa área, ¿no? Y veíamos desplomes, pérdidas, colapsos en todos los espacios, digamos, que integran los conjuntos conventuales, y no solamente fijos en una temporalidad específica, sino que las áreas obviamente estaban afectadas en todas o en casi todas sus etapas constructivas. Por lo tanto, había ejemplos de pintura mural de los diferentes siglos coloniales, e incluso modificaciones o adaptaciones a los programas que se habían hecho posteriormente en el siglo XIX. En nuestros recorridos también, cuando fue posible, hicimos un registro puntual de algunas de las piezas que se conservan vinculadas con estos monumentos, ya sea en espacios como este, que es el Museo de Sitio del Convento de San Juan Bautista Tlayacapan, o bien algunas que están en espacios de culto o sacristías o depósitos de los propios edificios, muchas de ellas sí con daños importantes, a consecuencia del movimiento, pero otras en realidad también en un estado de conservación severo, complejo, dañado por acumulación también de problemas previos, ¿no? Vimos también cuál había sido, digamos, la solución que habían dado en los diferentes conjuntos para el resguardo de sus bienes muebles. En algunos casos digamos, se tenía ya un protocolo, si bien empírico o si bien practicado, de cómo se podían resguardar en un lugar externo al conjunto conventual, que se podía considerar que estaba en un estado de inseguridad muy importante para la gente, o en otros casos simplemente los reunieron en la zona que se designó para ello, una zona donde de algún modo se garantizaba que en caso de una réplica o en caso de que ocurriera otro daño o otro agente, que pensar que en estos casos de emergencia se enfrentan contextos multifactoriales. Entonces, también resguardar los objetos, no solamente de posibles terremotos a futuro, sino también de otros agentes de daño que pudieran generarse en estos contextos muy complicados. Y bueno, con base en estos recorridos y en la revisión, digamos, que logramos hacer en nuestras bases de datos, propusimos crear una plataforma de acceso abierto con todos estos materiales que se reunieron en campo, pero también integrando esas fotografías históricas, esas fotografías de archivo y la investigación, digamos, histórica que hubiéramos podido reunir durante estos primeros días
en una base abierta dentro de la plataforma Collective Access, que es la que se usa en el instituto dentro del departamento de Uniarte, a cargo del doctor Pedro Ángeles. Y bueno, tenemos esta plataforma de emergencias que se creó en ese momento, no solamente con esta iniciativa, sino con las otras que también se organizaron en el Instituto de Investigaciones Estéticas, y la clave de acceso se compartió con las autoridades del INAH en ese momento, justamente para ampliar la información respectiva. Como les decía, la pintura mural era esta área, digamos, todavía de oportunidad para poder apoyar en las labores de primer rescate o de rescate emergente del patrimonio cultural, y entonces decidimos enfocar nuestros esfuerzos en plantear un proyecto para evitar mayor fragmentación, la pulverización de los fragmentos, la degradación físico-química de muchos de ellos que estaban expuestos a los factores de daño del propio ambiente. Era también la época de lluvias, como ustedes recordarán, bueno, humedad, luz, calor, todos esos agentes que pueden, ¿no?, llevar a otro tipo de daños de este tipo de bien cultural. Y hicimos un proyecto en el que planteamos la atención y el rescate de la pintura mural. Perdón, les pedimos que si pueden mantener cerrados sus micrófonos porque se escucha ahí ruido ambiental. Gracias, pensé que algo estaba pasando. Bueno, regreso a la idea. Entonces, la base de datos nos permitió reunir la información previa al sismo, más la información que nosotros reunimos en los recorridos. Decidimos centrarnos en el rescate de la pintura mural, y bueno, comparando, por ejemplo, aquí ven el claustro alto del convento de Tlayacapan, antes y durante nuestros recorridos, con todos estos fragmentos de pintura mural colapsada, directamente depositados sobre los pisos del claustro, ubicados también en la misma zona donde ocurrió el derrumbe. Nuestro proyecto planeaba en una primera etapa recoger estos fragmentos a partir también de un procedimiento que tiene más que ver con el salvamento arqueológico, con una serie de coordenadas que permitan ubicar específicamente cuál era el área del colapso y poder hacer una organización sistemática del material, esperando en el futuro, obviamente, su restitución a través de una intervención de restauración que ya no iba a estar en nuestras manos, pero nosotros dejar, digamos, como todo el material organizado para que esto pudiera ser. Bueno, les decía que nuestro proyecto consideró en un primer momento, en teoría, digamos, estos monumentos. Son 6: San Juan Bautista Tlayacapan, San Guillermo Totolapan, Santo Domingo de Guzmán Huastepec, la Inmaculada Concepción en Zacualpan de Amilpas, Santiago Apóstol Ocuituco y San Matías Apóstol Atlatlaucan. Después de reunirnos con la entonces Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, llegamos a un acuerdo que íbamos a ir más bien por unas etapas globales donde se iban a integrar primeramente dos conjuntos que eran los más dañados: San Juan Bautista Tlayacapan y San Guillermo Totolapan. Entonces, así es que llevamos a cabo el proyecto de rescate de la pintura mural en los conjuntos conventuales del estado de Morelos, para investigar, para catalogar, para sistematizar, para rescatar la pintura mural que estaba en el piso, que estaba colapsada dentro de los recintos. Y bueno, nosotros escribimos el proyecto y logramos tener el apoyo de la propia rectoría de la universidad a través de Fundación UNAM, la Fundación Harpelú y un proyecto PAPIT. Con esos recursos, entonces, pretendíamos hacer las brigadas directamente in situ, establecer los sistemas de almacenamiento, de rescate, de registro, durante el tiempo que tomara. Cada conjunto implicaba un trabajo distinto. Por ejemplo, nada más para que se den una idea del tamaño del desastre, estos son los planos que hicimos a partir de ortofotos de la pintura mural en las crujías y en los espacios de planta baja y planta alta del convento de San Guillermo Totolapan, y llegamos a cuantificar un total de 71.6 metros de pintura mural en el piso, o totalmente revuelta entre los escombros. Y bueno, era
era desde nuestra perspectiva, digamos, como este daño tan importante, y era fundamental tratar de conseguir un sistema para recuperar la mayor parte de materiales posibles. Y bueno, al final tuvimos la oportunidad de utilizar esos fondos y reunir a un grupo también de estudiantes, porque todo esto también coincidió con una especie de respuesta generalizada por parte de los alumnos que también estaban interesados en contribuir, en aportar desde la historia, desde sus propias disciplinas al contexto de emergencia. Se sabía, por ejemplo, que ya se había pedido el apoyo de áreas como las áreas médicas, las disciplinas que tienen que ver con protección civil, con arquitectura, etcétera, con ingeniería. Pero bueno, los historiadores en realidad, ¿no? Estaban así como, ¿qué podemos hacer nosotros? Y entonces, a partir de esta inquietud y de este proyecto, es que reunimos a estudiantes de licenciatura y de posgrado de diferentes instituciones universitarias. Incluso un grupo, por ejemplo, de la Inés Morelia vino a trabajar en las brigadas con nosotros durante la primera temporada. Y bueno, este grupo además fue un grupo que se consolidó de una manera muy sólida y quisieron repetir en las siguientes temporadas, porque además ya tenían el conocimiento de cuál era el procedimiento que íbamos a llevar a cabo dentro del proyecto. Y esto para nosotros también como docentes universitarios fue muy importante, porque nos parece que es una aportación y es un acercamiento a la vida real de lo que estamos viendo en las aulas, digamos, llevarlo a la práctica, sobre todo porque también considerábamos que esto era una oportunidad muy importante para conocer desde su estratigrafía pictórica, por ejemplo, las técnicas y los materiales usados en el primer siglo de la evangelización europea, digamos, la evangelización indígena por parte de los europeos en la Nueva España, y ver, por ejemplo, la introducción de nuevos materiales europeos dentro de los programas precolombinos, o bien la mano indígena dentro de estas campañas, ¿no?, de artistas que se han propuesto como los creadores, digamos, de diferentes programas en los conjuntos que están cercanos, etcétera. Entonces, había varias cosas que podíamos llevar a cabo con los estudiantes desde el punto de vista de la historia del arte, y empezamos este trabajo el 6 de diciembre de 2017, o sea, nos tomó todavía un largo proceso de gestión para poder tener el visto bueno de las autoridades para que pudiéramos llevar a los estudiantes y hacer el trabajo. Cuando nosotros llegamos a San Juan Bautista Tlayacapan, que fue el primer conjunto que decidimos intervenir por la magnitud de los daños, nosotros encontramos ya el edificio así, ya con su refuerzo estructural, y también la pintura mural del claustro alto, claustro bajo, sobre todo de las áreas más dañadas, ya estaba dentro de cajas que habían sido resguardadas, digamos, por el grupo de restauración vinculado con la empresa que había sido contratada para la intervención de este edificio. Nosotros lo que decidimos fue montar un taller para la estabilización de esas bolsas que se encontraban dentro de las cajas de cartón, porque además nos parecía que todavía había que considerar el tiempo que le iba a tomar a la propia empresa de restauración en retomar el trabajo de la atención a la pintura mural, y entonces esas cajas de cartón, digamos, que resultaban útiles para un primer momento de asistencia, pero no para un proceso mucho más largo de almacenamiento, esperando el momento del tratamiento y de la restauración directa de los muros. Entonces, nosotros pusimos este taller provisional. En ese taller provisional comenzamos a hacer los trabajos de registro, y también nos dimos cuenta que algunas de las áreas donde había colapso de pintura mural, mínimo quizás o menor a estas grandes zonas dañadas, todavía entre los escombros se encontraban algunos restos de pintura. Entonces sí hicimos rescate de fragmentos dentro de los escombros, sí hicimos registro de las áreas de ubicación de estos fragmentos, y hicimos también una documentación muy precisa
de cada uno de los restos, de los fragmentos de pintura mural, que comenzó, digamos, con la fotografía por camas de conjuntos que estaban vinculados por su ubicación durante el proceso de levantamiento que hizo la empresa, y nosotros tratamos, por un lado, de reorganizar esos fragmentos, respetando siempre ese primer sistema, digamos, de almacenamiento, pero también tratando de clasificarlos, tratando de empezar a armar los rompecabezas. Esto era un rompecabezas enorme, gigante, y también seleccionando materiales que fueran representativos para llevar a cabo una investigación mucho más profunda de técnicas y materiales desde el punto de vista científico, que nos pudiera ayudar a profundizar en el conocimiento de esto. Y este registro así preciso nos ayudaría también a llevar a cabo una aplicación de software para el armado digital de los fragmentos, que también fuera una herramienta de ayuda para los restauradores en el momento en el que esto se retomara para su trabajo de restauración directa. Aquí ven a los estudiantes en las camas organizadas dentro de las carpas o de los talleres provisionales que hicimos. Están armando los rompecabezas, otros están haciendo todavía el registro, otros están llenando las fichas para la ubicación en las cajas de almacenamiento. Y bueno, cada digamos, rompecabezas armado, ya lo mejor organizado posible durante las temporadas de estudio. Lo que hicimos fue acomodarlo en camas de material inerte, espuma de polietileno, para que no, digamos, sufriera también los embates del microclima o de las condiciones ambientales. Y bueno, estas camas, con su debida clasificación, se guardaron dentro de cajas de plástico de almacenamiento, ¿no? Y donde se propiciaba también su ventilación. Y estas cajas con la pintura mural bien clasificada y ubicada, se almacenaron dentro de grandes, digamos, contenedores que están sobre pellets de madera, y estos materiales, digamos, se resguardaron así en espera de que en algún momento los encargados de la restauración pudieran acceder a los materiales de una manera mucho más organizada y sistemática. Bueno, este es el interior del claustro, de una de las dependencias del claustro bajo de Totolapan. Así es como dejamos nosotros los materiales, y bueno, así es como me imagino que todavía siguen, porque Totolapan es uno de los monumentos que resultaron con mayores afectaciones, y bueno, habría que reconstruir la crujía poniente del claustro alto para poder restituir estos materiales, cosa que creo que todavía no ha ocurrido, no he ido, pero me parece que a 3 años todavía este edificio no ha sido intervenido. Bueno, como parte de este proyecto me gustaría presentarles brevemente algo de lo que hicimos con los avances del estudio científico de los materiales, que finalmente ese es el área de especialidad que tengo yo y a la que me dedico dentro del Instituto de Investigaciones Estéticas. Dentro de este proyecto hicimos un muestrario de entre 12 y 14 muestras de pintura mural que fueron extraídas desde su soporte o su sustrato, digamos, y las capas pictóricas. Escogimos esas muestras de entre 12 y 14 por sus características tecnológicas, por su paleta pictórica y por su estado de conservación. Entonces, esto nos permitió ir, ¿no?, reconstruyendo cómo era la tecnología artística de estos materiales. Nos enfocamos, por ejemplo, en el trabajo de Tlayacapan, y para esto comenzamos también sistematizando la información de intervenciones anteriores que encontrábamos en el archivo, o bien noticias que encontramos, por ejemplo, en tesis presentadas en diferentes años, en el último tercio del siglo XX. Y bueno, aquí logramos reconstruir en planos cuáles habían sido las intervenciones en diferentes épocas, qué es lo que se había dañado, un poco para entender también en el caso de superposiciones de encalados o de capas pictóricas, qué es lo que estaba pasando. Y bueno, las ortofotos, que también nos fueron
una herramienta fundamental para comprender la dimensión del daño, pero también para ubicar la procedencia de los fragmentos que nosotros elegimos como muestrario de la policromía. Este muestrario y su estudio nos permitió tener bien claras las etapas, por ejemplo, pictóricas, que acompañaron los procesos constructivos de los edificios. Y también hicimos este tipo de registro de deterioros a partir de las fotografías de dron, donde pues colocamos las áreas más dañadas y los efectos principales vinculados con este daño. El caso de estudio, como les decía, es en el que he profundizado más y hemos profundizado más desde el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio, es el de la pintura mural de Tlayacapan. Y bueno, ya la historiografía había situado, digamos, que la primera etapa de construcción del convento era la capilla abierta, funcionando de una manera aislada o exenta de todo el conjunto conventual, que todavía se encontraba en proceso de construcción. Y bueno, estas capillas abiertas funcionaban para la evangelización y la conversión de los indígenas que se reunían en los patios de los atrios, y las primeras etapas constructivas están caracterizadas por los programas pintados básicamente en blanco y negro, pero con el estudio que hemos hecho nos hemos dado cuenta que ese blanco y negro en realidad tiene sutilezas en la utilización de materiales, por ejemplo, de tierras vinculadas con la aplicación de sombras o de modelado del color de las figuras, de tal manera que pasan de ser como si fueran los grabados, nada más reproducidos en el muro, a ser efectivamente obras ya compuestas con una intencionalidad más bien pictórica. Y esto lo pudimos ver muy claro en la sala de Profundis, que ahora les voy a mostrar una imagen. Otra cosa que nos permitió definir también es la utilización del color como parte de un esquema programático de representación de las imágenes dentro de los conventos. En realidad la presencia del color azul, por ejemplo, está asociada ya con la etapa de consolidación de la orden agustina en los conjuntos conventuales, no solamente el de Tlayacapan, sino en otros conjuntos, que eso ya también lo hemos estudiado. Y encontramos información bien importante sobre la composición de los morteros, por ejemplo, en este caso con la adición de material orgánico para retardar el proceso de evaporación del agua, mantener mucho más húmedo el muro que sirve de soporte a la pintura, por lo tanto tiene mucho mayor tiempo para de algún modo participar de la carbonatación de esa superficie que tiene un alto contenido en agua al momento de ser pintada, y logramos encontrar estas fibras insertas tanto de madera como de otros materiales como cuerdas dentro de la composición de los morteros. Enseguida los sustratos ya del enlucido fino, y incluso huellas, por ejemplo, como esta que les muestro en el fragmento inferior, que son huellas del estarcido, que son estas marcas que aplicaba el artista para guiarse, ¿no?, al momento de aplicar sus figuras y de aplicar los bordes de sus figuras con el pincel. Estas líneas de estarcido en realidad nunca habían sido, digamos, como reportadas en la literatura sobre las técnicas de producción de la pintura del siglo XVI en la Nueva España. Y como les decía, logramos caracterizar las diferencias entre la estratigrafía de las primeras etapas con las de las etapas ya finales del siglo XVI, y establecimos las paletas pictóricas, donde encontramos datos bien interesantes como la utilización de los materiales locales, por ejemplo, para los pigmentos ocres y rojizos de las mismas tierras silíceas que hacen parte de los cerros que están alrededor de Totolapan, y entre Totolapan y Tlayacapan, o bien, como en este caso, este color ocre, ¿no?, donde en realidad está conformado del mismo tesontle pulverizado, pero también purificado a través del lavado con agua y del cernido con un grano muy fino, ¿no?, y que vemos que por su dureza, al momento de que la superficie de la cal todavía está ligeramente mordiente, se queda, ¿no?, en la huella, hace la huella, deja su impronta, digamos, dentro de ese material todavía mordiente.
establecimos la paleta de color, como les decía, con las tierras locales, el uso del tezontle y un material importante que caracterizamos de una manera puntual a través de los métodos pues más de métodos de análisis instrumental con los que usamos ahora, mucho más modernos, digamos, es la presencia del azul maya en todas las decoraciones azules del convento de Tlayacapan. Aquí ven en el tercer recuadro, de izquierda a derecha, esa capa pictórica que está conformada por la matriz de paligorskita, que está teñida con el índigo, formando una matriz que es altamente resistente a cualquier ataque de ácidos o de disolventes, que resiste al intemperismo y que resiste también a los factores de la luz. No se degrada, no pierde su color y tiene un color turquesa fascinante que, bueno, forma parte también de la cosmogonía, de las ideas, de las prácticas culturales que se heredaron, ¿no? Y que seguían presentes en el siglo XVI cuando se pintaron estos muros. Como les decía, llevamos a cabo toda una batería de técnicas analíticas, por un lado para encontrar que, por ejemplo, en Tlayacapan en algún momento de las restauraciones como material consolidante se le agregó un aceite en la superficie de la pintura mural, ¿no? Bueno, hoy nos parecería que esto sería imposible, digamos, en cuanto a los criterios de intervención de la pintura con esta tecnología, pero bueno, en algún momento se aplicó esa capa de aceite y esa capa de aceite salió reportada en los análisis que hicimos del mural. Salió, como les decía, la caracterización del índigo presente en la azul maya, también identificamos la arcilla por medio de difracción de rayos X, y un dato también fundamental para nosotros fue el definir de manera muy precisa cuál era el aglutinante que utilizaron los artistas indígenas en la creación de estos murales, y el aglutinante lo hemos definido como cola animal mediante una combinación de técnicas de análisis. Por un lado, la cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas, y por el otro lado, la espectrometría de masas, Malditov, que bueno, es una técnica de digestión que se ha usado para otras áreas de investigación, otros campos, y que ahora nosotros la hemos aplicado para la caracterización de la cola animal. Bueno, ¿de qué sirve saber que los murales están pintados con cola animal? Simplemente saber que por esa característica de manufactura son muy susceptibles a cualquier, digamos, acción de la humedad, y también, obviamente, tomar esto en cuenta al momento de hacer intervenciones, limpiezas acuosas, son muy dañinas para este tipo de murales que tienen esta técnica. Y bueno, esta técnica de cola animal la hemos encontrado también en Totolapan y también la hemos encontrado en otros conventos del siglo XVI, por lo tanto parece ser, ¿no?, una práctica común, ¿no?, o una práctica extendida en la misma época en otros conjuntos. Como parte de estos resultados, bueno, estos resultados ya han sido publicados en algunos artículos. También nos han invitado a presentar el trabajo, por ejemplo, en la revista de la Escuela de la Coordinación Nacional de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, en este número que se hizo sobre justamente el sismo de septiembre del 2017, en otras revistas de carácter también internacional. Y bueno, actualmente les comento que está en proceso de publicación, en proceso de dictamen, un manual que escribí para el rescate emergente de las colecciones patrimoniales, en este caso de pintura mural, y es un manual que lo pensé necesario porque cuando nosotros necesitamos a este proceso de rescate de la pintura mural no teníamos ninguna herramienta ni ningún manual que nos pudiera como guiar, ¿no?, en el trabajo que estábamos haciendo. Fue un proyecto que implicó también tomar en cuenta y consultar con diferentes especialistas de diferentes campos. Entonces me parece que era importante escribir este manual, también en un proceso de aprender de las lecciones del pasado, también de construir instrumentos que nos permitan prevenir y tomar mejores decisiones en una situación a futuro.
Y este manual establece un marco general, una ruta de coordinación entre los diferentes actores capaces de dar respuesta al salvamento del patrimonio cultural, y está basado en la confianza en el trabajo colectivo. Considera 3 fases de acción. Una es la preparación y la respuesta durante la crisis, la segunda es la planeación y la recuperación en el corto plazo, y las medidas de evaluación, corrección y prevención a largo plazo. Todo enfocado a la pintura mural, nada más. O sea, digamos que es un manual para objetos de patrimonio mueble. Y bueno, ya en la práctica ofrece lineamientos y recomendaciones para documentar, priorizar y conseguir la salvaguardia del patrimonio colapsado o desplazado después de una emergencia. Bueno, esperamos que el manual, bueno, siga su curso, digamos, de producción editorial, que es lógico y natural, y bueno, y salga pronto. Con base en todo esto, y también pensando en que tenemos muy presente hoy, después de 3 años, el sismo del 19 de septiembre, quisiera cerrar esta breve presentación con una serie de reflexiones que he hecho, ¿no? Como cuáles son los retos que enfrentamos con relación a también la salvaguardia del patrimonio mueble y en este caso de la pintura mural, pero que también se puede extender obviamente a otro tipo de escenarios, y es, uno, creo que todavía nos hace falta analizar, agrupar y hacer visibles las experiencias recientes en sitios, zonas y monumentos que hayan sido afectados por los desastres como el sismo del 19 de septiembre. Esto nos posibilitaría una valoración crítica de las respuestas que se dieron y partir de las lecciones aprendidas. Ahí va dirigido el manual, por ejemplo. Otra de las cosas que pienso es que siempre se dice que es necesario mantener en las condiciones óptimas los edificios, que hay que seguir insistiendo en los programas de mantenimiento, pero yo creo que también hay que integrar aquí el hecho de que hay intervenciones necesarias que se tendrían que hacer como parte de las medidas de prevención, y estas intervenciones necesarias las vamos a ubicar una vez que hayamos hecho un análisis de la vulnerabilidad que tienen nuestros sitios, nuestros monumentos o nuestros conjuntos de patrimonio. Y esas intervenciones a veces podrán parecer en algunos casos radicales, pero de algún modo también evitarían, ¿no? Que futuros desastres que pongan en riesgo de una manera mucho más extensiva el patrimonio. Otra de los retos creo que es alimentar, actualizar y vincular la información sobre las afectaciones al patrimonio relacionadas con emergencias naturales con el Atlas Nacional de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Esto ayudaría, por un lado, a mantener el registro histórico de los daños desde las mismas imágenes satelitales y estar todo el tiempo en un monitoreo constante, sobre todo pensando en las distancias y en lo que implica llegar a la atención directa de los sitios. Otra de las cosas sería alimentar y actualizar el catálogo de bienes, que yo sé que se hace, yo sé que se está haciendo, yo sé que hay unas iniciativas muy importantes, pero aquí lo que me parece que todavía falta es integrar información detallada sobre la historia, la tecnología, las modificaciones, los usos y las interpretaciones a lo largo del tiempo. Pensar en todos estos conjuntos, sitios, y también en el caso específico de los programas murales, como imágenes dinámicas que han sufrido muchos cambios a través del tiempo y que tienen toda una cultura, una historia cultural, ¿no?, detrás, que habría que integrar en estas fichas de registro. Otra cosa que creo es que valdría la pena actualizar los directorios y los protocolos de actuación, que esto también ya se ha dicho mucho, los planes de manejo particulares, pero muchos de estos planes se convierten en carpetas de muchas hojas, muchas páginas que raramente son consultables. Yo creo que una de las experiencias más importantes y las lecciones más importantes del sismo del 85 en términos también de sociedad civil ha sido tener como respuestas, planes a todos los niveles. Entonces, aquí la idea también sería actualizar esos protocolos de acción, pero a partir también de una especie de simulacro, de cursos, de actualizaciones, ¿no?, que involucren a la comunidad, no solamente a la comunidad
encargada de la protección o que está directamente vinculada con el monumento, sino también a la sociedad en conjunto. Bueno, sí suena un poco ideal, pero creo que se podrían trabajar mucho más en este tipo de talleres donde se pongan en práctica como seminarios. ¿Qué se haría? ¿No? Plantear escenarios, ¿qué se haría en caso de una emergencia? No solamente de un sismo, sino de otros desastres que podrían estar afectando al patrimonio, o por ejemplo de cosas que son paulatinas y que ya están aquí, que no hemos pensado en cómo podríamos resolver. Por ejemplo, les pongo un caso, el tema del cambio climático. Cosas que sí van a afectar, que sí están afectando ahorita, pero que no hemos considerado ni dentro de los planes ni dentro de los talleres de conservación. Y bueno, finalmente, unificar los instrumentos de registro, tomando en cuenta índices de daño y el análisis estadístico. Todo esto es un área de especialidad. El análisis estadístico de los daños, los valores numéricos, deberían hacerse también en bases de datos compartidas de acceso abierto y no solamente cerrado para los agentes, digamos, que se encargan directamente de esto. ¿Por qué? Porque se puede recibir, ¿no? Información y apoyo de otros agentes que de entrada no están involucrados con el rescate patrimonial en una situación de emergencia. Y una iniciativa en el corto plazo o en el corto y mediano largo plazo sería fomentar la formación de un nuevo tipo de profesional en conservación que tenga que esté enfocado mucho más en protección civil, en evaluación del riesgo, en prácticas de mitigación y adaptación aplicadas al patrimonio, partiendo que hoy no existen planes, ni programas, ni medidas que estén formuladas a nivel nacional, regional y local y que de verdad funcionen. Quizás este nuevo tipo de profesional dirigido hacia la gestión de los riesgos en caso de desastre. También debería tener un mayor conocimiento en los sistemas de monitoreo y en el análisis estadístico de los datos para poder, sí, tomar decisiones basadas en evidencia, en información recuperada durante periodos largos para tomar las mejores decisiones de conservación. Bueno, son muchos los retos y bueno, podría seguir pensando en otros, pero creo que con esto con esto cierro lo que quería compartirles, la experiencia que hemos tenido, y les agradezco mucho por su atención, por haber estado aquí durante toda esta sesión. No, muchas gracias a ti, Elsa, por tu participación. Qué interesante perspectiva nos compartes, ¿no? Desde esta otra forma de hacer la restauración ante una emergencia, ¿no? Cómo se organizaron estas experiencias que nos compartes, ¿no? Que yo creo que son muy enriquecedoras para todos los que estamos aquí participando como espectadores. Hay gente que participó, según sabemos, en esta emergencia, ¿no? Que resultó ser los daños que causaron los sismos en muchos de los inmuebles y sobre todo en muebles de carácter patrimonial en algunos estados. Y aquí, pues bueno, es conocer este trabajo que a veces dentro de la dinámica que tuvimos, pues no la distinguimos, no nos dimos cuenta. Y esta presentación que tú nos haces, pues nos hace reflexionar, recordar y también, pues, ¿por qué no hacer algunas propuestas que pudiéramos nosotros implementar, como bien tú dices, como retos a futuro, ¿no? Organizar el trabajo, hacer visible las experiencias, el que la gente que participó pues comparta, ¿no? Y creo que este foro es parte de la idea, es que tengamos otras experiencias en torno a una tarea que fue común para muchos de nosotros en algún momento. Vamos a solicitar ahora la participación del arquitecto Ricardo Sánchez. Él es arquitecto restaurador, creo que es así, del Centro y Estado de México, tiene una maestría en la INCRIM, y les comentaba, ¿no? Él estuvo al frente en un momento muy importante en la restauración aquí en el Estado de México, a quien le pedimos que pudiera hacer así, pues, comentarios generales de tu participación
una retrospectiva y posteriormente pues abriríamos la sesión a las preguntas, a los comentarios de los demás asistentes. Entonces te cedemos el uso de la palabra, Ricardo Sánchez. Sí, muchas gracias, Humberto. Pues antes que nada, quiero hacer, darle un agradecimiento a Elsa Arroyo, a la doctora, por su participación, pero también una felicitación, ¿sí? Por su trabajo realizado en esta parte de lo que son el área de los volcanes y de los inmuebles que hay ahí, que son muy importantes. Me hiciste recordar, Elsa, cuando hablaste de brigadas, cuando hablaste de personas que quieren participar en todo esto y que quieren apoyar y que quieren ayudar. Me hiciste recordar cuando también, pues a nosotros nos tocó también el sismo en el Estado de México, y pues también salimos en brigadas a hacer estos levantamientos, no con los medios tecnológicos que tú tenías a la mano, sino primero a ver cuántos inmuebles estaban mal y en qué, y hacer un registro previo, acudiendo a cada uno de estos inmuebles, acudiendo con las personas de protección civil de cada uno de los municipios o de los lugares, y eso fue la verdad reconozco mucho tu trabajo, porque además nos tocó hacer ese tipo de cosas. Una vez que ya se hace esto también, yo, pues digo, ahí vemos la importancia que tienen estos edificios de carácter histórico, no solo por su arquitectura, no solo porque, pues porque son, por ejemplo, en este caso, estos grandes conventos que hay en el lugar, pues son edificios además muy, muy grandes, con mucha importancia, valor arquitectónico, pero creo que también hay mucha importancia en el valor que le da la gente. Y mucha gente, ¿no? Al hablar, digamos, de templos, al hablar de patrimonio como como las esculturas que se tenían en los lugares y demás, pues de verdad que ahí perdimos a lo mejor en algún momento parte de este patrimonio, pero también parte de nuestra vida cotidiana y de la vida cotidiana de los del lugar. Entonces, nosotros íbamos a rescatar no solamente elementos físicos del templo, sino íbamos a rescatar parte de la vida cotidiana de la gente del lugar. Recuerdo muy bien aquí en Santa María, en Ocuila, que pues las esculturas estaban abajo de los escombros y que cuando la gente entró para poder rescatarlas, parecía que estaban rescatando a una persona que, pues que había quedado entre el escombro, ¿no? Entre todos esos escombros. Entonces, esto creo que va más allá solamente de ver los elementos como un elemento físico. Y bueno, estoy, por supuesto, de acuerdo contigo en todo esto de la utilización de la tecnología que se tiene actualmente para poder hacer el registro, y no solamente el registro, sino la restauración de este patrimonio, ¿no? de que tenemos todos. Y por supuesto, totalmente de acuerdo en que esto, digo, tenemos 3 años y que tenemos que aprender, porque sismos hemos tenido muchos muy importantes, ¿no? Estamos pensando en el de 1985, ¿verdad? Estamos pensando en el del año del 2000,
99 o 2000, no recuerdo muy bien, que también hubo algunos problemas aquí en el estado. Y este de 2017, estos dos sismos, que el segundo fue el que nos pegó mucho por acá. Morelos, el estado de Morelos fue uno de los estados más afectados con este sismo, al grado de que o sea, se llevaron alrededor de 1.500 millones de pesos para poder restaurar lo que pues, se había caído, y que en realidad no alcanzó ese dinero para poder hacer la restauración de estos conventos, ¿no? En fin, podríamos pasarnos toda la tarde y no sé cuántos días platicando de todo esto, pero creo que, como te digo nuevamente, de verdad, una felicitación por este gran trabajo que realizaron tú y tu equipo, quien te respalda, quien está atrás de todo esto. No quiero extenderme más para que puedan venir las preguntas. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, es real todo eso, y sobre todo me gustó esta anécdota del rescate de las esculturas. Es que lo vimos todo el tiempo, y eso es lo que está ahí, ¿no? Lo que se pierde también son esos valores y estas prácticas de todos los días de la gente, y eso es lo muy triste, ¿no? Quizás si se pudiera hacer un taller para que volviéramos sobre eso y dijéramos, ¿qué hicimos? Ok, ¿y ahora cómo lo haríamos? ¿No? Esa sería la idea. ¿Cómo podríamos ayudarle a esas comunidades mejor, quizás? O ellos mismos ayudarnos a nosotros, ¿no? Que es lo que todo el tiempo pienso. Si esto estuviera otra vez en septiembre de 2017, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Claro, esperemos que no pase, ¿verdad? Pero sí, pero yo creo que hay que aplicar la medicina preventiva, ¿no? Como tú bien lo dices en estas propuestas que tú hacías, y yo creo que pues nos dejó un aprendizaje, y yo creo que hay que aplicar ese aprendizaje para en el momento en que se tenga que dar. Muchas gracias y mucho gusto, Elsa. Gracias, igualmente. Muchas gracias a Ricardo Sánchez, arquitecto, del Centro Estado de México. Y pues bueno, hay aquí algunas preguntas, comentarios, tanto aquí en el chat de plataforma Zoom y otros que nos han estado enviando a través de Facebook, de la cuenta del INE Estado de México. Y les voy a pedir a Pao y a Gali que nos vayan ahí leyendo las preguntas, los comentarios que tenemos, para que seas tan amable de ir contestando. Hola Elsa, muchas gracias por tu participación. Luis Alberto nos dice, muchas gracias por la exposición y por el enorme trabajo realizado. ¿Han pensado la forma en que se podrían reintegrar estos vestigios recabados y clasificados? ¿Ustedes realizaron algún tipo de trabajo con la comunidad? Bueno, primero sobre la reintegración de los vestigios, bueno, sabemos que el trabajo con la pintura mural es un trabajo muy arduo, es de entre, digamos, los procesos de intervención de los bienes muebles uno de los más complejos también, pero sí hay casos de experiencias previas en el plano internacional donde, a pesar de que se toman años, los murales son restituidos, sobre todo los que son resultado de un desastre de origen natural, como en este caso. Habría que pensar en proyectos de largo plazo y no solamente proyectos que tengan que ver con un sexenio quizás o con una partida presupuestal específica. Eso es el reto, creo, también. Y el trabajo de la comunidad, con la comunidad, en el caso de Tlayacapan, estuvimos trabajando con la comunidad, estuvimos dando pláticas, pero también hicimos algo que para nosotros fue importante, y es, como ustedes saben, los templos se desplazaron de manera temporal en carpas dentro de los atrios, y en Tlayacapan tenían allí, como parte del ajuar litúrgico, digamos, de estas prácticas cotidianas de la gente de las que hablábamos antes con el arquitecto, tenían algunas imágenes, pero sobre todo imágenes del siglo XXI, o sustitutos, digamos, para su práctica litúrgica, y lo que hicimos fue hacer una impresión de gran formato de la Virgen, de
la Inmaculada, de la Asunción que está, perdón, de la Asunción que está en la sala de Profundis, de la pintura, la imagen de la pintura mural en la sala de Profundis, hicimos una impresión en tamaño natural para que la utilizaran también, digamos, dentro del presbiterio improvisado que tenían la comunidad religiosa que ahí se reunía todos los días a hacer sus prácticas. Entonces, creo que también ese es un trabajo que podemos hacer, pensar que las imágenes tienen este poder y esta función, ¿no? de vincularse con la gente y que también su reproducción, ¿no? en otros medios puede contribuir en mantener pues las creencias y también cierta sensación de que las cosas no están tan mal, ¿no? Gracias. José Manuel dice, muy interesante la presentación. Quiero preguntar si hay evidencia del uso de colores en las fachadas de los templos y conventos. Sí, sí hay evidencias. De hecho, recuerdo un trabajo de no hace mucho tiempo de los colegas del Centro INAH en Chiapas, donde tienen una investigación muy bonita sobre la utilización y las paletas de color de las fachadas en la zona de, pues sí, de Chiapas, pero también hay otro trabajo sobre la Sierra Gorda, sobre las fachadas de la Sierra Gorda. Y sí, sí hay investigaciones sobre eso. También sobre los techos, sí. Guillermo Arce, sobre las intervenciones radicales que evitarían daños graves en los monumentos en un futuro, ¿podrías ahondar? ¿Podrías referirte a casos particulares? Sí, me refiero sobre todo a como parte de las medidas de mantenimiento y prevención, ¿no? de la estabilización estructural de los edificios, no en un contexto de desastre, sino en un contexto cotidiano. Por ejemplo, habría que hacer intervenciones en losas de concreto, habría que hacer intervenciones en añadidos también de concreto del siglo XX que están afectando la estabilidad de los conventos. Por ejemplo, también añadidos como contrafuertes o elementos estructurales que están reforzando, por ejemplo, torres, también colocadas en el siglo XX, a eso me refiero. O sea, intervenciones que no es que ahorita quizás estén provocando un daño, sino que pueden ser detonantes de un daño mayor en caso de otro sismo. Y eso está plenamente identificado y plenamente comprobado. Entonces, el mantenimiento no solamente de poner impermeabilizante en las fachadas o de rellenar grietas, sino también de pensar en todos esos elementos que han sido añadidos y que muchos de ellos ahorita podrían sustituirse por materiales mucho más adecuados y que tampoco tienen un uso directo en los sitios, ¿no? Muy bien. Carlos te felicita por el arduo trabajo metódico, ordenado y muy interesante que has realizado. Y la pregunta es, en el caso de que el daño estructural sea muy grave y requiera una intervención estructural delicada y fuerte, ¿cómo podemos rescatar y salvar la pintura mural? Gracias y saludos a todos desde Tecamachalco, Puebla. Sí, es una pregunta muy buena. Aquí hay que tomar en cuenta lo mismo. ¿Qué situación es la que estamos viviendo? Si hay que intervenir en condiciones de emergencia post-desastre, es decir, de que si no se coloca un refuerzo, un apuntalamiento o un cinturón, por ejemplo, a una estructura, eso se cae en cualquier momento. Bueno, no hay tiempo, digamos, para pensar en la pintura mural. Sin embargo, sí se pueden hacer acciones de salvamiento inmediatas, ¿no? Y sería obviamente el fijado, el recubrirlo, el tratar de no apuntalar directamente sobre la superficie, sino poner materiales amortiguantes, el tratar de trabajar de manera colaborativa con especialistas en bienes muebles. También mucho de los daños que se producen es porque no organizamos equipos donde se trabaje de manera conjunta desde diferentes áreas. Y hay algunas, como yo les decía antes, o sea, desde la historia del arte parecería no ser tan necesario estar en un proceso de rescate patrimonial en caso de emergencia, pero como les he explicado, también la investigación histórica es fundamental para poder entender qué es lo que perdimos. Lo mismo pasa con los bienes muebles. A veces se hacen los trabajos de rescate por parte de
por ejemplo, el área de arquitectura sin considerar bienes muebles o considerando bienes muebles ya que se hizo en la estabilización estructural. Entonces, bueno, todo esto es que la clave es trabajar en redes de colaboración. Claro, para terminar nuestro ciclo de preguntas y comentarios, nuestro compañero Josué Alcántara Morales del Centro en Estado de México, el restaurador, nos comenta: hola Elsa, es un gusto escucharte. Muy interesantes las acciones que has realizado en el patrimonio afectado por el sismo y que aportan mucha información relevante. Felicidades. Mi pregunta es saber si el Centro INA Estado de México, a través de la sección de conservación y restauración, podemos tener un vínculo con ustedes para realizar proyectos integrales de intervención en bienes culturales muebles. Saludos. Me encanta la propuesta, me encanta la idea, claro. El Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio, y yo en lo personal he trabajado muchísimo con colegas del INA, de diferentes lugares. Nunca he trabajado con gente del Centro INA del Estado de México, pero sí me encantaría. Planteamos un proyecto, planteamos cosas que se necesitan hacer, sobre todo en este periodo justamente que podemos evaluar qué es lo que hicimos, y la parte de la pintura mural es que ustedes tienen casos fantásticos que sería fabuloso estudiar a profundidad, pues sí. Tenemos otro de Leticia Domínguez. Muchas gracias por a 3 años del sismo. ¿Qué podemos hacer con la pintura mural existente en los inmuebles que aún no han sido intervenidos y que permanece tal cual se dejó después del terremoto? ¿Lo ideal sería dejarla como está o deben realizarse acciones para resguardarla? Uy, pregunta difícil, Leticia Domínguez. Bueno, de entrada, pues sí, me entristece saber que hay pintura mural en el mismo lugar de hace 3 años, pero sé que es una realidad. Segundo es, yo creería que habría que resguardarla, pero hay que hacerlo obviamente también bajo un sistema, hay que ponerse de acuerdo con las autoridades y hay que también saber por qué no se ha resguardado. Tal vez hay factores complejos que hacen que la situación, en el caso, quizás estás pensando en un caso específico, ocurra o obliguen a que ocurra de esa manera, y habría que ver por qué está pasando eso, ¿no? O sea, no puedo generalizar, habría que ver el caso concreto. Y habría también que pedir ayuda, o sea, a veces nos sentimos muy solos, a veces sentimos que solo tenemos ciertos recursos, pero insisto con las redes de colaboración, o sea, no sé exactamente cuándo se puedan llevar a cabo ciertos proyectos, pero lo que sí sé es que hay que entendernos como instituciones que el objetivo es que se apoyen. Somos instituciones del gobierno y la idea es eso, y que también hay otros actores en las comunidades, en otros sectores que podrían apoyar este tipo de trabajos de patrimonio cultural. Entonces, bueno, habría que ver qué es lo que está pasando. Manuel Aguilar pregunta: ¿qué tan frecuente fue el uso de la grana cochinilla en la pintura mural? Hemos identificado el uso de la grana cochinilla en 2 conventos del estado de Hidalgo por métodos científicos. Es muy probable que la grana cochinilla estuviera presente en otros más. Digamos que no tenemos cubierto, obviamente, todo el panorama de análisis, pero en estos casos del estado de Hidalgo, de conventos agustinos fundados en el siglo XVI, se ha detectado el uso de la grana cochinilla. Es, digamos, como una técnica paralela a la que se empleaban los manuscritos pictóricos, códices, etcétera, documentos, y sí lo hemos visto. Perfecto. Para concluir, Laura hace un comentario. Muy impresionante ver los daños de los conventos, en especial el de San Juan Bautista en Tlayacapan. Justo estuve ahí un año antes del terremoto y me impresionó cómo quedó después del sismo. Como estudiante de arquitectura con intereses profesionales en el campo del patrimonio arquitectónico, me hubiera gustado participar en las brigadas relacionadas con el patrimonio, pero tuve la oportunidad de participar en Vivienda en Tetela del Volcán. Muy buena plática, muy impresionante lo que nos mostró Elsa en su presentación, y también nos pregunta si han colaborado con la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Sí, este proyecto lo hicimos directamente con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, sobre todo con el área del posgrado en rehabilitación arquitectónica. Varios de los estudiantes trabajaron con nosotros, algunos siguieron incluso sus proyectos de investigación de tesis con este tema. Sí, todo el tiempo trabajamos con ellos. Muy bien, pues muchas gracias, Elsa Arroyo, por tu participación. Con esta ya daremos por terminada esta sesión. A nombre del Centro INA Estado de México, manifestamos nuestro agradecimiento. El arqueólogo Luis Antonio Huitrón Santoyo, director de este Centro INA, por mi conducto, te felicita y te agradece tu participación. Y esperamos que en otra ocasión puedas nuevamente compartir con nosotros estos temas tan interesantes, esta experiencia que nos ha dejado los sismos que lamentablemente dañaron parte importante de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a todos y a todas y nos vemos mañana. Buenas noches y muchas gracias. Mañana tenemos a Fernando Peña Mondragón con estrategias para el análisis estructural